Buenas noches a todos los presentes. A ver, para los que no pudieron asistir hoy, ¿no? Por ciertos motivos, he decidido realizar una grabación aparte. Eh, Quizás haya datos complementarios que en vivo no había comentado, así que espero que con esta grabación sí se pueda realizar esos comentarios. A ver, pues voy a compartir pantalla para una vez comenzar la sesión. A ver, listo. Entonces, y creo que acá la mayoría me conoce, soy el estudiante Ronald Jamanga, ayudante de cátedra del curso de Parasitología de la Escuela de Tecnología Médica, y el tema que me tocó a mí es el tema de hemoparásitos. Entonces, hoy día vamos a ver cuatro parásitos especialmente. Primero, malaria, bueno, en sí, plasmodio, luego Trypanosoma cruzi, siguiente leishmania y terminamos con Toxoplasma gondii. A ver, primero vamos a comenzar con malaria, ¿no? Malaria, em, paludismo, ¿no? Son la enfermedad que causa plasmodium. Así se denomina el agente etiológico de este, que es el parásito en sí. ¿Por qué es importante la malaria? Uno, porque se encuentra presente en gran cantidad de países, 91 países. Segundo, porque es responsable de la muerte anual entre 1 y 3 millones de personas en el mundo. Y tercero, porque se encuentra en el Perú. Entonces, siendo un neoparásito, se va a encontrar en la sangre. También se va a encontrar en las zonas tropicales, en este caso en las zonas de selva, ¿no? Ya que aquí se va a encontrar un participante, o sea, que es el vector que transmite la enfermedad. Bueno, en este caso, el parásito, ¿no? Que sería el anófeles. Exactamente la hembra del anófeles, porque los machos se encuentran ahí, eh, no se encuentran alrededor del humano, ¿no? Si no se encuentran ahí en las plantas, está alimentándose del néctar. En cambio, la hembra sí necesita sangre para que se desarrollen los huevos, ¿no? Entonces sería la hembra anófeles y las personas más vulnerables son los menores de 5 años, ¿no? Por su exposición al medio ambiente. En cuanto a la historia, fue descrita tanto en Papilo de Everest y también personajes importantes lo padecieron, ¿no? Como Cristóbal Colón, George Washington y César Borgia. Esto fue importante porque al inicio sí se había presente o sea, sí se tenía conocimiento de la enfermedad, ojo, de la enfermedad, eh, y bueno, ¿no? Cuando padecieron estos personajes se tomó de gran importancia, o sea, de interés, ¿no? Tratándose en descubrir el agente etiológico de aquella enfermedad, ¿no? Tanto así que en 1880, Alphonse Laveran observó por primera vez el parásito en sangre. Y en 1939, ya con el avance de algunas tecnologías, se usó la fluorescencia para su identificación. Comúnmente se usaba James, ¿no? Los derivados de Romanowski, James, Wright, ¿no? Para la identificación del parásito en sangre. Se puede también identificar tanto por extendido como por gota gruesa, ¿no? En este caso, ¿cuál es la diferencia? En extendido ustedes van a ver esto, glóbulos rojos y parásito. En este caso serían los gametocitos. En gota gruesa, lo que van a ver es los glóbulos rojos lisados y dentro, en algunos estadios, como por ejemplo los trofosoditos, van a estar en forma de, o sea, se van a exponer, ¿no? Hay otras formas que sin anillos, que igual, ¿no? Van a ver ahí en forma de anillo, pero ya no van a ver los glóbulos rojos en su forma, porque se han lisado. Entonces, Plasmodio va a ser un parásito intracelular, ya que se va a encontrar dentro de los glóbulos rojos. Es un protozoario perteneciente a filo apicomplexa. Cuando nos referimos al filo apicomplexa, va a ser un grupo de parásitos que van a presentar un complejo apical. Este complejo apical va a estar compuesto por rópteras eh, que le van a permitir al parásito ingresar hacia la célula. ¿Ok?
El ciclo de vida va a implicar dos hospederos, un hospedero intermediario y un hospedero definitivo. En este caso, el definitivo sería el mosquito hembra, donde se realiza el ciclo sexual o la reproducción sexual, y el hospedero intermediario sería el humano o algún mamífero, en donde se va a realizar la multiplicación asexual. En cuanto a su ciclo biológico, tenemos tres fases. Una fase preeritrocítica, eritrocítica y una que se desarrolla en el vector. En la fase preeritrocítica, el parásito va a ser introducido en la sangre por medio de la picadura del vector. Entonces, el vector cuando pica va a introducir una forma que se le estaría el esporozoito, que sería la forma infectante para el humano. Este esporozoito va a dirigirse hacia el hígado por el torrente sanguíneo. Se va a dirigir hacia el hígado, exactamente hacia los hepatocitos, para transformarse en trofozoitos. Entonces, acá está, es el mosquito, el Anopheles hembra, inoculó los esporozoitos, por medio de la sangre va a ir hacia el hepatocito y se van a formar los trofocitos que posteriormente va a formarse los esquizontes. De los esquizontes van a salir los merozoitos y estos merozoitos van a ir por el torrente sanguíneo a penetrar el glóbulo rojo. Estos merozoitos cabe decir que presentan el complejo apical, ¿vale? Entonces van a penetrar el glóbulo rojo, dándose así la fase eritrocítica. El merozoito, entonces tras la penetración, se convierte en un trofozoito inmaduro o joven que tiene un aspecto de anillo. Bueno, acá un aspecto de anillo, aquí está. Luego madura hacia un trofocito maduro, también en aspecto de anillo, un poco más grande que el inmaduro, que posteriormente, cuando el glóbulo rojo se lisa, va a liberarse los merozoitos, ¿ok? Entonces los merozoitos son liberados y tienen la capacidad de infectar a otro glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque presentan un complejo apical, la recuerdan bien. Algunos casos, los merozoitos se van a diferenciar en gametocitos, ¿vale? Tanto en micro y macrogametocito, que sería el estadio infectante para el zancudo. En este caso, el Anopheles hembra. Acá está, ¿no? Entonces, en el vector, las otras formas que el Anopheles haya ingerido, porque no solo los merozoitos se encuentran aquí sueltos, sino también algunos trofozoitos, ¿vale? U otras formas, u otras formas, eh, como los merozoitos, trofocitos. Ya, estos casos en el estómago del vector van a ser eliminados, excepto los gametocitos. Entonces, los gametocitos les comentaba que existen macro y microgametocitos, ¿no? Estos gametocitos se van a unir para formar un cigoto, o sea, un ocineto que después se diferencia en neoquiste, un término que lo van a ver en coccidios. Entonces, luego, estos zooquistes van a contener dentro a esporozoitos. Y recuerden que les comentaba, los esporitos es la forma infectante para el humano, ¿no? Estos esporitos se van a dirigir hacia las glándulas salivales del vector, que al momento de picar, estos esporocitos se van a dirigir y nuevamente comienza el ciclo biológico. Entonces, ¿qué estadio del parásito se diagnostica a través de la microscopía de campo claro? En este caso, sería eh, los trofocitos, también los gametocitos. Acá está. Existen diferentes especies, no son las únicas, pero las más conocidas. Primero tenemos a Plasmodium falciparum, que tiene su forma de anillo, trofozoito, esquizonte y gametocito. Algo importante de acá es su forma de gametocito, que es característico de esta especie, en forma de curviada, en forma de media luna, en forma de plátano, por así quieran llamarlo. Después tenemos a Plasmodium vivax, eh, en este caso su forma de gametocito es prácticamente cubre la totalidad del glóbulo rojo. Plasmodium malariae. Eh, Acá se diferencia por el trofozoito, que tiene un aspecto de banda diagonal, y Plasmodium
ovale que no es tan característico del país, ya que se encuentra mayormente en África. Cabe mencionar que tanto Plasmodium vivax como Plasmodium falciparum sí se encuentran mayormente en el Perú. Entonces, acá tenemos un reporte de la CDC del Perú, donde acá vemos las dos principales especies más frecuentes, ¿no? Principalmente Plasmodium vivax. Plasmodium falciparum tiene una característica de, al momento de realizar su metabolismo, va a lisar los glóbulos rojos, formándose así una anemia hemolítica. En cuanto a su patogenia, para que se produzca síntomas se requiere una carga parasitaria de 100 parásitos por microlitro de sangre. En la mayoría de los casos hay fiebre. En caso de Plasmodium vivax, la incubación es de días, mientras Plasmodium falciparum es por años. Y los síntomas generales incluyen mialgia, escalofríos, cefalea, vómitos, ¿no? Siendo el principal síntoma en realidad es la fiebre. En cuanto a su diagnóstico, en el laboratorio se puede realizar mediante frotis o por gota gruesa mediante tinciones, ¿no? Como nos comentaba Giemsa y Dry. Acá hay algunos criterios de laboratorio. En este caso, tenemos parámetros como la hemoglobina, la hipoglucemia, la hemoglobinuria, ¿no? Y ácido metabólica, la reacción renal, etcétera. En caso de gota gruesa, prácticamente se tiene una lámina portojeto, se coloca ahí una gota de sangre y con otra lámina portojetos eh, o con un palillo, ¿no? Se trata de alisar los glóbulos rojos de forma que las formas parasitarias que se encuentran dentro de los glóbulos rojos, al alisar estos glóbulos rojos, pues se liberan, ¿no? O sea, se pueden evidenciar. Existen otros métodos directos, más específicos y sensibles. Sensibles se refiere a verdaderos positivos y específicos a verdaderos falsos negativos, eh, que es el PCR, ¿no? En el PCR se detecta mm, genes del parásito, dándose así tanto su presencia como también la clasificación de especies. Una cosa que a través de James Wright, ¿no? O sea, los métodos a través de la observación microscópica, en algunos casos no se puede. ¿Por qué? Porque en algunos casos, como el forma de trofozoito o el anillo, son difíciles de diferenciar entre los parásitos, principalmente el anillo. Entonces, no es tanto de ayuda, ¿no? La observación microscópica en ese sentido, ¿no? Pero lo que nos explicaba, hay otras formas que sí son características. Por eso que se usa PCR, ¿no? Lo más común. Otro es por métodos indirectos a través de la serología, en este caso sería ELISA, o por medio de inmunocromatografía, donde acá se tiene tiras. Acá hay una tira, que seguro alguna vez la habrán visto, y acá tenemos anticuerpos. Acá tenemos IgG, IgM y un control que siempre debe ser positivo. Entonces, en estos casos, IgM va a ser una respuesta rápida para la fase aguda e IgG para la fase crónica. IgM eh, va a ser para la fase aguda, entonces va a ser, depende de los días, este caso fue de SARS-CoV-2, ¿no? Y va a haber un momento en el cual la IgM llega un momento y disminuye, ¿no? Y comienza a aumentar la IgG. Ya, pero va a haber un momento en que tanto la IgM y la IgG va a estar presentes, así que eso quiere decir una infección activa, o sea que sí se encuentra ahí, eh, digamos que la gente. ¿Por qué? Porque hay una respuesta inmunitaria. En cuanto a la profilaxis o la prevención, se recomienda cubrirse la mayor parte del cuerpo para evitar la picadura eh, del vector, en este caso de los anófeles, el uso de insecticidas, evitar viajar también a las zonas que presenta o donde vive el vector. Ahora sí, pasamos a otro tema que es la enfermedad de Chagas. Ok. ¿Por qué es importante la enfermedad de Chagas? Uno, porque afecta a millones de personas y causa 50.000 muertes por año. También es un problema de salud pública. De hecho, hay tres países en Latinoamérica que sí son afectados por esta enfermedad. Primero, el país
es con mayor área, ¿no? Geográfica en Latinoamérica, Brasil. Segundo, Colombia y tercero, Perú. Pero hay casos en externos a Latinoamérica, como ejemplo Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón, que hay presencia de casos. Y esto debido a trasplante o transfusiones sanguíneas o una transmisión congénita u oral, ¿no? En cuanto a su historia, el primero que descubrió a la gente, al parásito que es Trypanosoma cruzi, es el doctor Carlos Rivero Justiniano de las Chagas. Él solito tampoco, digamos que hizo todo solo, ¿no? Fue con apoyo de su mentor, que fue el doctor Osvaldo Cruz, que por eso también se denomina el parásito cruzi, ¿no? En honor a su maestro, a Osvaldo Cruz. Bueno, Chagas encontró primero al parásito en el vector y luego en el humano, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que primero a través de relacionar la presencia de este parásito tanto en el vector, que es el Triatom infestans, como también puede ser Rodnius o Pastorungilus, trata de encontrarlo ahí, como también en el humano, ya este, asoció su presencia con las manifestaciones clínicas, algo que normalmente sucede al revés. O sea, primero se presenta la enfermedad y tratan de buscar al agente etiológico. Acá tenemos un fragmento donde nos comenta que en 1908 Carlos Chagas fue al estado de Minas, en Brasil, ya que ahí le informaron que había una presencia de unos insectos llamados barbeiros, que son estos insectos hematófagos, ¿no? Y examina microscópicamente el contenido intestinal, perdón, de estos insectos y observó algunos protozarios flagelados similares en cuanto a su morfología y movimiento a los tripanosomas causantes de la enfermedad del sueño, ¿no? En este caso, enfermedad, en este caso, el parásito que se encontraba en el humano. El primer paciente que presentó fue una niña de 2 años llamada Berenice, que se presentó hepato y esplenomegalia, característicos de una enfermedad crónica. Eh, Se sospechó de malaria por la fiebre, pero cuando se realizó frutos sanguíneos no descubrieron algún estadio, sino descubrieron formas alargadas, flageladas, ¿no? Similar a lo que se observó en barberos. En el Perú, el que realizó investigación, o el primero que realizó fue el doctor Edmundo Escumel, donde acá reporta los valles del departamento de Arequipa, ¿no? De presencia de la chirimacha, y después observó al parásito en un frotis sanguíneo en un paciente febril. Tanto el parásito anterior como este parásito se les considera una infección parasitaria metaxénica. Esto se refiere a que es un tipo de parasitosis en el cual implica la transmisión de un vector. En cuanto a su morfología, es un parásito flagelado, intracelular, en este caso un estadio, que es el amastigote, eh, presenta aquí kinetoplasto, que es una estructura donde ahí sale el ADN y donde se encuentra el DNA mitocondrial, y se encuentra cerca del núcleo, ¿no? Este kinetoplasto. Entonces presenta tres estadios. El amastigote, que es una forma ovalada, redondeada, que se encuentra en los tejidos, como acá lo vemos, se divide por fisión binaria longitudinal, no tiene flagelo exterior, entre comillas, o sea, no se ve un flagelo como acá lo vemos, este es el flagelo, pero sí, sí presenta un flagelo intracelular. O sea, sí tiene, pero no es externo, ¿vale? El epimastigote se encuentra en el vector, exactamente en su intestino medio. Tiene una forma alargada, pero tanto el flagelo como la membrana ondulante no están tan desarrolladas. Algo que sí sucede en el tripomastigote, específicamente el tripomastigote sanguíneo. El tripomastigote metacíclico es una forma alargada con flagelo, núcleo grande y citoplasto en posición posterior terminal, ¿no? O sea, por acá se encuentra el citoplasto. La importancia de este estadio es que va a ser el agente infectante para el humano, ¿vale? Y el tripomastigote sanguíneo que se encuentra en la sangre tiene características similares que el metacíclico, pero acá su membrana ondulante y sus flagelos sí se encuentran desarrollados. En cuanto a su ciclo biológico, acá tenemos la chirimacha, Triatom infestas, Rhodnius, Pastorongilus, que pica al humano, exactamente en las horas de la noche.
Entonces pica y al momento de picar, defeca. Entonces, en las heces del parásito se van a encontrar estas formas de que los tripomastigotes metacíclicos. Y el humano, por reacción innata, lo que hace es rascarse esa zona, arrastrando así estas formas hacia la herida y por lo tanto ingresan al hospedero. Luego que ingresan, se van por el torrente sanguíneo hacia el músculo o hacia los tejidos, donde se desarrolla el amastigote. ¿Vale? Entonces, aquí está el amastigote. Entonces, acá se encuentra el amastigote y acá se estaría desarrollando la fase crónica, ¿no? En comparación con los tripomastigotes sanguíneos que se desarrolla en la fase aguda. A ver. Entonces, el tripomastigote sanguíneo se dirige hacia los órganos, tejidos, los órganos como el corazón, hígado, vaso, donde causarán una afección crónica que tiene duración en años, ¿no? O sea, no es que la fase crónica se desarrolle en meses, para nada, sino que se desarrolla entre 15 y 20 años. Entonces, ¿cuál es el estadio infectante del parásito para el humano? En este caso sería, a ver, entre estas claves, la respuesta sería el tribomastigote metacílico. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, tenemos la forma aguda, que la mayoría son asintomáticos y esto puede ser un factor de remisión, principalmente en aquellos que comparten, digamos que jeringas, ¿no? En esos casos. Se caracteriza por el hallazgo de tipo mastigotes sanguíneos en el examen directo, en este caso en gota fresca o también en frotis. Se asocia con fiebre, duración variable, malestar y demás. Y el sitio de inoculación puede presentarse una reacción inflamatoria denominada chagoma, ¿no? Que se le conoce como el signo de Romaña. Creo que por acá puse una imagen. A ver, no. Aquí está. Esto de aquí se denomina el signo de Romaña, que sería un edema bipalpebral unilateral. La forma subaguda y determinada se caracteriza por no presentar síntomas, por eso que se denomina indeterminada, y solo se puede diagnosticar o confirmar cuando dos métodos serológicos sean positivos. En este caso puede ser ELISA y inmunocromatografía. La forma crónica se caracteriza por megaformaciones y lesiones cardíacas, megaformaciones como megaesófago y megacolon, y desarrolla un pronóstico fatal. Y la farmacogénica, donde el parásito atraviesa o penetra la placenta de la madre y infecta al hijo durante el embarazo, y por lo tanto el hijo nace con enfermedad. En cuanto a su diagnóstico, puede ser por medio de formas directas, como la detección del parásito a través de sangre fresca, ¿no? Como frotis, gota gruesa, microconcentración, o también por senodiagnóstico y hemocultivo, ¿no? Son métodos directos. En caso de senodiagnóstico, esto quiere decir que acá tenemos eh, al vector, que sería Triatom infestans, y exactamente se agarra la ninfa de estadio 3. Entonces, la ninfa de estadio 3 se le hace que pique al paciente que está infectado. Ojo, quiero mencionar que estas ninfas han sido criadas desde huevos, por lo tanto, nacen sin con el parásito, ¿vale? Eso tengámoslo claro. Entonces pica, ahí recién se infecta con el parásito. Entonces, va por dos vías. Uno sacrifica a la ninfa y se observa en el intestino, ¿no? Como hizo Crocha en la forma de epimastigote o tipo mastigote metacíclico, o a través de las heces, ¿no? Como tipo mastigote metacíclico. Bueno, su profilaxis, al igual que la malaria, se necesita que se fumige, ¿no? También se debe tapar adecuadamente al dormir, usar ropa que cubra mayor parte del cuerpo, y en casos de aquellas casas que tengan estructura de adobe, ¿no? El vector se encuentra entre los espacios, entre adobe y adobe, así que se requiere que se cubra, ¿no? En este caso que, que se ponga cemento, no sé, que se tape.
En cuanto a Leishmania es un parásito hemoflagelado intracelular obligatorio. Hemoflagelado, eh, como les comentaba, en caso de la mastigote, como acá lo vimos anteriormente, sí tiene flagelo, ¿vale? Entonces, esto sí sería un parásito hemoflagelado. En caso de Leishmania también presenta a mastigote. Entonces, ténganlo en cuenta que va a presentar flagelo, pero no externo, sino interno, ¿vale? Por eso es que es un protozoario hemoflagelado, porque un estadio sí presenta y en el otro también va a presentar un flagelo. Infecta macrófagos y células dendríticas de la piel y vísceras de mamíferos, en este caso la forma a mastigote, y existen más de 20 especies de género que infectan al ser humano. El... Leishmania se divide en dos grupos, dos subgéneros. Se encuentra Leishmania viania. Leishmania se encuentra en la área suprapilórica, mientras Leishmania aviana se encuentra en el intestino medio de posición, ¿no? Entonces, aquí tenemos los dos subgéneros y las especies. Este es en el caso del Nuevo Mundo y en el caso del Viejo Mundo. En el Viejo Mundo existe también la enfermedad de Leishmania, pero no es transmitido por el vector que acá lo causa, que se denomina luxomia. En caso de el Viejo Mundo es a través de un flebotomino. En este caso del flebótomo. Entonces, cada complejo tiene un tropismo, o sea, una dirección diferente. En caso de Leishmania dunovani, se va a dirigir hacia las vísceras, Leishmania trópica, la piel, que es el viejo mundo, mexicana, piel, nuevo mundo, y brasiliensis, piel y mucosas, nuevo mundo, ¿no? Y acá tenemos un resumen de su género Leishmania y su género bien de las diferentes especies que lo conforman. Entonces, sin embargo, que a pesar que se agrupan en subgéneros diferentes, su morfología es igual, o sea, van a tener epimastigote y amastigote. Ya. Perdón, en este caso sería mastigote y promastigote. Entonces, existen un estadios que sería el mastigote y promastigote. El promastigote va a ser la forma flagelada, ¿no? Y larga, donde igual va a tener un quinetoplasto que se encuentra en la parte terminal o subterminal, donde acá van a ser el flagelo, ¿no? Recuerden bien, del quinetoplasto nace el flagelo. Acá tenemos el núcleo y ese sería el flagelo. Entonces, el promastigote se va a encontrar en el vector. En este caso sería la luxomia en el Nuevo Mundo. Es una forma alargada, núcleo central, extremo anterior, que es el kinetoplasto. En cambio, la mastigote presenta una forma intracelular, en forma intracelular, donde se encuentran dentro de los macrófagos, células dendríticas de la piel, son ovalados, presenta un flagelo emergente, ¿sí? Acá está el flagelo, como les comentaba, que no es externo, pero sí es interno, el núcleo central y su kinetoplasto, ¿no? En cuanto a su ciclo biológico, involucra tanto a los flebotominios, que quiere decir a estos vectores, que en el Nuevo Mundo es la luxomia. Entonces, el estadio de infección para el vector va a ser los amastigotes, ¿vale? Entonces, en el tubo digestivo del vector, los amastigotes se van a alargar y se va a desarrollar el flagelo externo para convertirse en promastigotes, que el promastigote sería el estadio infectante para el humano. A ver, entonces, acá está. Este es el ciclo biológico según la CDC. Acá, el humano, en el humano es, es inoculado ante el vector estadio infectante que sería los promastigotes metacíclicos. Y estos promastigotes metacíclicos, lo que primero que se va a hacer es que los mecanismos de defensa, los macrófagos, perdón, y las células dendríticas van a encerrar, ¿no? Al promastigote. Entonces, como mecanismo de defensa, ¿no? O respuesta, el promastigote se va a convertir en amastigote rápidamente, para así realizarse una división, ¿no? Eh, una división
y de tal modo visar a la célula, que en este caso es el macrófago o célula dendrítica. Cabe mencionar que no es que el vector pique, ¿no? En este caso es una persona infectada, ¿no? Succione, y ya el parásito, digamos que se desarrolle, ¿no? Y ya en la siguiente picadura del vector transmita la forma infectante para el humano. No, sino que se requiere de dos ingestas, alrededor de 10 días, para que el estadio infectante para el humano se desarrolle dentro del vector. Entonces, acá está, como comentaba, eh, acá. Los amastigotes ingeridos se liberan en un bolo sanguíneo confinado por la matriz aperítrofica. Este es el bolo. Entonces, acá está acá vienen los amastigotes, ¿no? Acá está el bolo. Acá el amastigotes se convierte en procíclico y después en nectómana. Entonces se generan los promastigotes madres, uno, eh, promastigote madres o promastigotes uno, que salen de la matriz y se anclan al epitelio del intestino medio, en este caso acá, ¿vale? Tras la ingesta, estos, bueno, se diferencian después en leptómanas, promastigotes, que son las LP, y tras la ingesta de sangre, las LP se diferencian en promastigotes metacíclicos infecciosos que se acumulan en el intestino, y estos promastigotes metacíclicos van a ser regurgitados y van a ingresar al hospedador, ¿no? En este caso, se requiere aproximadamente de 10 días para que en el vector se desarrollen los estadios infectivos, ¿no? Como que está. Esto de aquí serían ya los estadios infectivos. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, tenemos tres. La hematosis cutánea, donde acá afecta las principales partes, que es las caras y extremidades superiores e inferiores, o sea, las que están mayormente expuestas. Solo compromete la piel, no mucosas ni vísceras, y se caracteriza por, por la presencia de enrojecimiento, seguido de una infiltración que posteriormente se desarrolla un proceso ulcerativo en forma de cráter. La disminución cutánea a la vez se divide en dos, la generalizada y la difusa. En cuanto a la disminución mucocutánea, se presenta en 3% de los casos, la mayoría se presenta en meses o años después de la disminución cutánea, y acá el paciente experimenta sensación de obstrucción nasal, prurito de dolor. Cabe decir que el sitio de infección más propenso para la disminución mucocutánea es el tabique nasal, ¿vale? La mucosa del tabique nasal, como que lo vemos. Y la disminución visceral es la forma grave, ¿no? Acá los macrófagos van a ser diseminados a través del torrente sanguíneo hacia los diversos órganos, ¿no? Los macrófagos, recuerden que van a estar contenidos los amastigotes y a la vez y estos macrófagos no se encuentran, digamos que intactos en un lugar, sino que también se mueven, ¿no? Por, ya que se encuentran en fluido, pues se mueven. Entonces van a otros órganos y por lo tanto, ahí en la fase crónica, en la disminución visceral, ¿no? También les comentaba, dependiendo del tropismo de la especie, se puede desarrollar, ¿no? Que es la forma clínica más grave. En este caso se forma la pancitopenia con marca de anemia, o sea, la disminución de las células sanguíneas, la neutropenia, linfopenia, disminución de neutrófilos, linfocitos y la hiperbilirubinemia y hipoalbuminemia, ya que acá es afectado diferentes órganos, como el hígado es el principal productor de albúmina. Como se ve afectado, disminuye la cantidad de albúmina, por eso hay una hipoalbuminemia. Y bueno, ¿no? Esos son parámetros bioquímicos que en la clínica también se realizan. Cuanto al diagnóstico, tenemos métodos directos como el examen parasitológico, cultivo, análisis histopatológico y el PCR. Y acá les pongo entre preguntas, ¿no? ¿Por qué el PCR? Y la respuesta, ya, la respuesta es que el PCR detecta directamente el ADN del parásito, ¿no? Entonces estás identificando al parásito, más no una respuesta inmunitaria, que sería un método indirecto. Por eso se denomina método directo, identificación directa del parásito. Eh, bueno, ¿no? Tenemos cada frotis de la herida, se realiza la coloración y en este caso la coloración se denomina Leishman y se observa.
También se puede usar Bright, ¿no? Giemsa. En Giemsa se ve un núcleo azul, violeta, oscuro y citoplasma subterráneo, que acá seguro le puse una imagen, aquí está, ¿no? Pero también se utiliza otro tipo que es Leishman. ¿Por qué por qué se informa como eliminación de y no como alguna especie? Ya, en este caso, si no es PCR y solo un método de observación microscópica, no puedes observar la especie, pues, ¿no? En este caso, como les comentaba, las diferentes especies, a pesar que se han dividido en subgéneros, ¿no? Leishmania y Leishmania, presentan morfología igual, ¿no? Tanto a mastigote y promastigote. Entonces, no puede diferenciar especies, más sí con PCR, porque el PCR detecta directamente los ácidos nucleicos, ¿vale? Y si realizas su estudio de metagenoma o la secuenciación completa del genoma, mejor todavía, ¿no? Detectas más aún la especie. Pero en métodos así, convencionales, que se utiliza para, eh, de forma rápida, como la microscopía, no. Métodos indirectos involucran la respuesta del hospedador, ¿no? La respuesta inmune. Tenemos la inmunofluorescencia indirecta, la ELISA, que acá detecta anticuerpos en el suero, y la prueba de Montenegro, ¿no? O la prueba de hipersensibilidad, donde acá se inocula antígenos del parásito y se espera una respuesta inmunitaria. En este caso, una respuesta inmunitaria se observa a través de una induración, ¿no? Una bolita, ¿no? Que se forma y debe, para que sea positiva, debe ser mayor o igual a 5 milímetros. Algo que igual se realiza en el caso de tuberculosis, ¿no? Con la prueba de PPD o de la tuberculina. En caso de, ya. En caso de Toxoplasma gondii, que es el último tema, eh, es un protozoario que pertenece al complejo bicomplexa, ¿no? Ya saben que significa que pertenezca al complejo bicomplexa, ¿no? Que va a presentar un complejo apical, que acá está conformado por el conoide, la róptera, los micronemas, que le va a permitir la entrada hacia la célula. Entonces, como permite la entrada hacia la célula, van ya de inferir que en algún estadio va a requerir entrar a la célula. Entonces, acá, eh, estos de acá no tienen flagelos en comparación con los dos anteriores. Y el hospedero definitivo va a ser el gato. Gato o felinos silvestres. Aunque no solo ellos, sino también algunos mamíferos o aves de sangre caliente. Es una zoonosis cosmopolita, esto quiere decir que se encuentra en gran porcentaje, en este caso 30% de la población humana. Y la importancia histórica eh, se debe a que hay mayor presencia de toxoplasmosis congénita y en inmunocomprometidos, ¿no? Entonces, esta es su historia. ¿Quiénes lo descubrieron? Nicole y Manseux en un roedor, ¿no? En este caso sería el roedor Gundy. Ahí descubrieron el parásito. Luego se aisló en conejo, ya entonces se encontró la presencia en roedores. Después se describió la infección al ojo humano, una necropsia, y está muy relacionado. Posteriormente se verificó la transmisión transplacentaria, donde, donde acá el hijo puede nacer ya con la infección. Posteriormente, acá se sugiere la atribución por carnivorismo. Esto quiere decir que el gato, al momento de consumir carne de roedor, pues se contamina, ¿vale? Y van a ver cómo es el sustituto biológico, que lo vamos a comentar en un momento. Entonces hay una transmisión fecal, ¿no? Ahora sí, en su morfología tenemos taquizoitos, que son formas alargadas, ¿no? Extremo anterior puntiagudo y posterior redondeado, presenta un complejo apical, ya les comentaba las estructuras, y se mueve por flexión, ondulación y rotación, ¿no? Entonces, luego de penetrar, los trapecitos forman una, una forma ovoide y se ubican dentro de una cola parasitófora formada tanto por una célula como por el parásito. ¿Esto qué quiere decir? Ok, los taquecitos se van a encontrar en la sangre, ténganlo en cuenta eso, ¿vale? Y ténganlo en cuenta para el diagnóstico. Eh, y se encuentran en la fase aguda.
Entonces, estos taquizoitos van a ir hacia los músculos para convertirse en otro estadio, ¿no? Pero lo que hace la respuesta inmunológica es, cuando el parásito se convierte en otro estadio y comienza su división, ¿no? Es formar una estructura que los englobe para que no se salgan. En este caso sería el quiste, ¿no? Y ya, dentro de estos quistes se van a encontrar los bradyzoitos, que sería la otra estructura o el otro estadio del parásito. Los bradyzoitos pueden ubicarse en el cerebro, pueden ser cerebro, retina, intramusculares, pulmón, hígado, riñón, principalmente estos dos, cerebros y retina, y son responsables de la fase crónica, ¿no? Esta es la forma de el quiste y dentro de los bradyzoitos, que son muy pequeñitos, ¿no? Dependiendo si es maduro o inmaduro, va a haber la cantidad de bradyzoitos. En caso de un inmaduro, pues la cantidad va a ser menos. En este caso sería un quiste maduro. Y tenemos los porozoitos, que son contenidos dentro de quistes y presentan abundancia de organelas glandulares y nucleotidos subterráneos. Bueno, acá les comentaba con compleja apical del filum apicomplexa y acá su ciclo biológico. Los peores definitivos, felinos, domésticos y silvestres y también animales de sangre caliente y los peores intermedios del humano, ¿no? Entonces les comentaba de tres formas y vamos a ver cómo se relaciona. Acá. Los zooquistes no esporulados van a ser a través de las heces de los peros definitivos, en este caso del felino, ¿vale? Que en el ambiente van a esporular a través de 3 y 7 días y se van a convertir en la forma infectante. El humano ingiere estos esporozoitos a través de los alimentos o aguas contaminadas y estos zooquistes van a liberar los esporozoitos que van a invadir el epitelio entérico y van a pasar a ser taquizoitos, ¿no? Que estos, como presentan complejo apical, van a penetrar la mucosa, las células, ¿no? de la mucosa y viajan por vía sanguínea e invade a múltiples tejidos donde se van a alojar y convertirse en bradyzoitos, ¿no? Que como respuesta se forman los quistes. Entonces los gatos y humanos también se infectan al consumir carne cruda o muy cocida de que albergan quistes titulares. En caso del humano, no es que coma gato, ¿no? Bueno, en algunos casos sí, pero el humano se puede infectar porque no solo felinos domésticos y humanos infectan, ¿no? Sino también aves y mamíferos, como el cerdo, eh, bovinos, ¿no? Entonces sí puede infectarse por consumo de quistes tisulares. Entonces, después del consumo de estas carnes con quistes, estos quistes van a liberar los bradyzoitos que invaden los enterocitos, ya que se encuentran en el intestino, y se van a convertir en taquizoitos y nuevamente comienza el ciclo, ¿no? Penetran y se convierten nuevamente en bradyzoitos. En los peores definitivos, en este caso los felinos, cuando se ingiere los quistes, los bradyzoitos invaden las células entéricas y llevan a cabo la fase sexual. En este caso la gametogonia, donde acá se va a formar los ooquistes inmaduros que luego serán eliminados en las heces. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, tenemos que 10-20% de pacientes inmunocompetentes, o sea, los pacientes que su sistema inmunológico está punche, pueden desarrollar mononucleosis o que posteriormente se desarrollen linfadenopatía cervical. Y en los pacientes inmunocomprometidos puede haber afección al sistema nervioso central, miocarditis, de la retina, etcétera. Y acá, en pacientes con SIDA, la encefalitis toxoplasmática es lo causa más común, ¿no? De lesiones por masas cerebrales. Acá tenemos una imagen radiográfica. Y la toxoplasmosis congénica, acá tenemos, eh, al igual que el Trypanosoma cruzi, ¿no? Traspasa la placenta y, bueno, en este caso el nacido queda infectado. Tenemos acá una triada que se debe presentar, la triada de Sabin, que se presenta como hidrocefalia, cardiorrinitis, retinitis y clasificaciones intracerebrales. En cuanto a su diagnóstico, se observa el parásito en muestra pacientes como sangre, ¿no? Para ver los taquizoitos, o muestra de heces para ver los quistes, o también biopsias para ver los quistes, ¿no? Algo que sí se realiza en histotecnología. Se aíslan los parásitos en sangre y otros fluidos corporales, ¿no? También se puede realizar cultivo. Se detecta por PCR, que es más sensible y específico, y las pruebas serológicas también se utilizan para el diagnóstico, ¿no? Aquí tenemos pruebas serológicas, en este caso, la identificación de IgM y IgG. En este caso, acá, en la madre, para verificar, primero se evalúa la detección de IgE, si sale positiva, se evalúa la IgM, si sale negativa, es una infección pasada, y si sale positiva, es una probable infección.
En este caso, porque a ver, les comentaba que la IgG es una infección, es una infección eh, de tiempo, ¿no? No es como la IgM que es aguda, ¿no? Al toque, ¿no? Sino la IgG se forma a partir de tiempo. Como acá anteriormente, bueno, le explicaba a través de una gráfica. Entonces, entonces, si sale negativo, pues quiere decir que ha sido una infección pasada, pero si sale la IgM positiva, que es que es un marcador de fase aguda, ¿no? Les comentaba que hay una zona donde la IgM y la IgG sale positiva. Eso sería la fase activa, ¿no? Donde hay una probabilidad de infección aguda. Si fuera negativa, la IgG hay una ausencia de infección, media de prevención primaria, conducta y hasta el parto, ¿no? Bueno, estas serían las referencias bibliográficas usadas y espero que les haya gustado este tema. Muchas gracias.